importó tu posición ni tu esplendor para humillarte y hacerte como yo. Me perdonaste a mí sin merecerlo. No te importó mi condición de pecador para amarme y darme un nuevo corazón para adorarte a ti, hermoso Salvador. Es lo mejor darte toda la gloria y expresarte mi amor. Es lo mejor siempre darte las gracias, encontrarnos a solas, Dios. No te importó aquel dolor, fue por amor que me entregaste y pediste salvación y me acercaste a ti con tus cuerdas de amor. No te importó mi perfección, errante yo, me cautivaste con tu gracia y compasión, me hiciste nuevo en ti y ahora tuyo soy. Es lo mejor darte toda la gloria y expresarte mi amor. Es lo mejor siempre darte las gracias y encontrarnos a solas. Es lo mejor darte toda la gloria y expresarte mi amor. Es lo mejor siempre darte las gracias y encontrarnos a solas, Dios. Se compara a tenerte aquí y seguirte. Nada se iguala a escucharte a ti y seguir por ti. Sentirte aquí conmigo. Es lo mejor, es lo
tu corazón ahí donde estás, iglesia. Puedes levantar una alabanza a Él de tu corazón. Gracias, Señor, por amarme, Dios, por salvarme, por darme vida nueva. ¿Quién soy yo para merecerlo? ¿Quién soy yo para merecerlo? Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Qué bendición, qué gozo estar aquí en la iglesia donde crecí desde que era chiquito y tenía pelo. Yo tuve pelo una vez, mi hermano, pero puedo decir como dijo Lot: Jehová dio, Jehová quitó. ¿Verdad que sí? Ahorita estaba papi allí sentado y estaban hablando de las cosas que querían traer, entre ellas champú, y le pregunté a papi: papi, ¿tú usas champú? Me dijo, ¿sabes qué me dijo? Sí, porque yo tengo más pelo que tú, me dijo. Ya, tres. Gloria a Dios, saludo. Pues estuvo Mercy, mi esposa, ¿verdad? En el primer culto. Está allá, ¿verdad? En casa de papi allá. Saludos de parte de la Iglesia Bíblica Emanuel, la cual pastoreo desde el 1994 por la gracia de Dios. Dios ha sido bueno, mis hermanos, en las alzas, en las bajas, en la pandemia, en los huracanes, en los temblores, que muchas cosas hemos pasado. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es uno de mis pasajes favoritos? Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso me encantó el cántico de ahorita, ¿verdad? ¿Cómo es que dice miedo? ¿Qué? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Mi hermano, si el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo, ¿por qué vamos a tener miedo? El perfecto amor, que es el que Dios nos ha dado, echa fuera ¿qué? El temor. Amén. Gloria a Dios. Les invito a que vayan conmigo. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 23. Vamos a leer varios versículos allí. Y mis hermanos, hacía tiempo no venía a predicar, pero el mensaje que el Señor me ha dado para esta mañana, sé que va a ser un mensaje que nos va a confrontar a todos. Quizás no haya muchos amenes, pero ¿cuántos están dispuestos a recibir la palabra, aunque la palabra, mire, se espete ahí como una espada? Amén, con humildad, mis amados, con humildad, porque es la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, pero yo la comparo con el bisturí del cirujano. Es necesaria que la palabra penetre y quite lo que haya que quitar, amén, y sane lo que haya que sanar. Mateo 23, del 1 al 12, yo he titulado el mensaje de hoy: el peligro de una religiosidad hueca. El peligro, mis hermanos, cuando perdemos nuestra devoción a Dios y caemos en un patrón de religiosidad. Eso puede pasar. Eso puede estar pasando en tu vida. Mateo 23, voy a leer del 1 al 12 y luego del 23 al 28. Dice la palabra del Señor: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo.
El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Padre, en esta hora me presento delante de ti, reconociendo mi insuficiencia, reconociendo, Señor, que soy un ser humano imperfecto y que esta palabra tuya es santa, Señor. Me dispongo a predicar, Señor, de esta palabra, Dios mío, y necesito de la ayuda de tu Espíritu para que la predique según ese poder tuyo, Señor. Pero también, Padre, quiero pedirte que prepare los corazones de aquellos que la van a escuchar, no solo los que están aquí, sino los que van a escuchar a través de las plataformas digitales, de la televisión, Señor, que hables a nuestras vidas. Queremos recibir tu palabra, Señor, y que nuestros oídos estén prestos a lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Mi hermano, cuando leemos estas palabras de Jesús, ¿verdad que son palabras fuertes? No cabe duda, mis hermanos, que estas palabras dichas por Jesús cuando estaba en el templo, en el mismo templo de Jerusalén, representan quizás las palabras más fuertes que Jesús dijo, las palabras más confrontativas. Fueron palabras duras las que Jesús utilizó, mis hermanos. Palabras que sin duda debieron haber molestado y enojado mucho a las personas que escucharon, especialmente a quienes Jesús las dirige. Jesús se refiere por nombre claramente de dos grupos de personas que estaban allí, los escribas y los fariseos. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Y por qué Jesús les habla de esa manera tan confrontativa, tan directa? Para entender de quiénes estaba hablando Jesús, debemos ir un poquito atrás a la historia. Y según vemos ahí, mis hermanos, la historia nos dice que los escribas surgieron alrededor del año 458 antes de Cristo, durante el tiempo del profeta Esdras. Esdras fue un sacerdote que dirigió uno de los grupos que regresaron del cautiverio babilónico. Acuérdense que los judíos, cuando vino Nabucodonosor con el ejército asirio, destruyeron Jerusalén y se llevaron gran parte de esa gente, lo que se conoce como el cautiverio babilónico, 70 años. Luego ellos regresan tras el edicto del rey Ciro, pero regresaron en tres grupos distintos. Uno de los grupos que regresó vino con este líder llamado Esdras. Y Dios, mis hermanos, utilizó a este hombre Esdras para que ocurriera unas tremendas reformas, importantes reformas allí. Y volvieran nuevamente los judíos que habían regresado a buscar el rostro de Dios. Y una de las personas que ejercieron una función importante allí fueron estos individuos llamados los escribas. Ellos ejercieron una función sumamente importante.
Los escribas tenían la responsabilidad de ser custodios de los rollos de la ley, de la Biblia. Obviamente el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito, sino que estamos hablando del Antiguo Testamento. Acuérdense que eran rollos. Esos rollos estaban hechos de material de papiro o de pergamino, y con el tiempo y con el uso se iban deteriorando. No había imprenta, no había fotocopiadora. Así que lo que se hacía era que se colocaba el rollo original y luego uno en blanco, uno nuevo, y se iba copiando meticulosamente, palabra por palabra. Era la tarea que hacían los escribas. Transcribían para preservar esos escritos bíblicos. Además de eso, ellos eran maestros de la ley. Ellos tenían un amplio conocimiento, eran personas sumamente instruidas, que conocían cada detalle de los escritos de la ley divina. Eso eran los escribas, pero Jesús hace mención de otro grupo que quizás estamos más familiarizados con ellos, lo hemos escuchado antes, conocidos como los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos surgieron siglos después de los escribas, durante el tiempo que se conoce como el período de los macabeos. Esto ocurrió, mis hermanos, en ese periodo que va desde que se escribe el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento. Hay un espacio de 400 años. Usted lo que hace es que pasa una paginita, pero entre una y la otra pasaron 400 años, que se llama el periodo intertestamentario o el periodo de silencio, porque no hubo palabra profética. No hubo revelación de Dios durante ese tiempo, hasta Juan el Bautista. Ese periodo fue un periodo sumamente convulso, porque los israelitas fueron invadidos por un famoso general y conquistador llamado Alejandro Magno, que era griego. Alejandro Magno invade y ocupa Judea, conquista a los judíos y establece allí un gobierno griego, dirigido por uno de sus generales llamado Antíoco Epífanes. Este hombre fue sumamente cruel con los judíos y quiso forzar a los israelitas a abandonar su fe en Dios y volverse a la idolatría de los dioses griegos. A tal punto llegó este hombre, este déspota llamado Antíoco Epífanes, que sacrificó un cerdo en el lugar santísimo en el templo de Dios en Jerusalén. El templo que se había reconstruido precisamente bajo Esdras. Esto, mis hermanos, produjo la ira y el enojo de los judíos, iniciando una revuelta, una rebelión encabezada por un hombre llamado Judas Macabeo. Por eso se llama el periodo de los Macabeos. Fueron unas guerras donde finalmente los israelitas lograron vencer y lograron derrotar a los griegos dirigidos por Antíoco. Y ahí es que surge, mis hermanos, este grupo de estos hombres, los fariseos, cuyo nombre significa los separados. Eran hombres sumamente celosos de las tradiciones judías, sumamente celosos de guardar la ley de Dios, y que se resistieron a ser asimilados por los griegos, a ser helenizados. Algunos de ellos fueron asesinados, fueron martirizados por los griegos. Dieron su vida defendiendo esos principios. Por lo cual, mis hermanos, eso le ganó mucho prestigio y admiración de los judíos, que los veían a ellos como gente radical, que estaban dispuestos a defender su fe y a defender y mantener intactas las antiguas tradiciones. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué sucedió con estas personas? ¿Por qué estas personas que en un momento fueron tan comprometidas con Dios, tan celosas de la palabra de Dios, que enfrentaron todas estas cosas, por qué siglos más tarde Jesucristo, cuando habla, aquí acabamos de ver en Mateo capítulo 23, se expresa de esta manera de esta gente? ¿Qué les pasó durante ese tiempo, esos siglos? ¿Qué pasó con estas personas? Según fue pasando el tiempo, mis hermanos, estos grupos se fueron enfocando más y más en el aspecto externo de observar mandamientos de la ley, en las tradiciones y prácticas religiosas. Y fueron dejando, no fue de la noche a la mañana, como les dije, fue un proceso de mucho tiempo, pero poco a poco fueron abandonando su devoción y su entrega espiritual al Señor.
Se fueron alejando. Y le fueron dando importancia a una serie de elementos que no eran los más importantes de la ley, pero para ellos se convirtieron en las cosas que eran esenciales. Guardar ciertas cosas, seguir ciertos ritos. Por eso cuando Jesús habla en Mateo 23, capítulo 23, versículo 23, vuelvo y cito el texto. Jesús le dice, ay de vosotros. Ese ay es una declaración de juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mis hermanos, cayeron en hipocresía religiosa. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante. Se han enfocado en unas cosas pequeñas y han abandonado lo que realmente era más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Esto fue lo que le pasó a estas personas, mis hermanos. Y para darle un ejemplo de cómo ellos actuaban, tenemos en el Nuevo Testamento algunas cosas que pasaron para que usted vea cómo pensaba esta gente. Cuando Jesús en Juan capítulo 5 versículo 8 dice que Jesús sanó a un hombre que era paralítico de nacimiento, se dedicaba a mendigar, un hombre que toda su vida había estado postrado, no podía caminar. Y dice la Biblia, mis hermanos, que Jesucristo con su poder y su misericordia le dijo a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre se paró sobre sus pies, agarró su lecho y empezó a caminar. Pero dice las palabras que aquellos hombres, aquellos fariseos y escribas que estaban allí, al ver a aquel hombre caminando y cargando su cama, su lecho, dice que empezaron a criticar al hombre sanado porque estaba cargando su lecho en el día de reposo, y eso era violar el Shabbat, eso era violentar el sábado. En otras palabras, en vez de gozarse de que había ocurrido una sanidad y aquel hombre había sido liberado de una situación que lo tenía postrado, ellos estaban enfocados en eso. Más adelante los vemos en Lucas capítulo 13 versículo 14, donde un hombre que era el principal de una sinagoga, que era probablemente escriba o fariseo, dice que se molestó por esa misma razón. Jesucristo, la gente llegó allí viendo que Jesús había llegado a la sinagoga donde se reunía con sus discípulos a escuchar la palabra también. Y empezaron a traer gente, las personas cuando supieron que Jesús estaba allí, empezaron a traerle gente enferma y Jesús empezó a sanar personas. Y dice la escritura, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. En otras palabras, vengan para que los sanen en otros días, pero el sábado no. En otras palabras, mi hermano, vemos lo mismo. En vez de gozarse de que el poder de Dios se estaba manifestando y que vidas estaban siendo libertadas allí de enfermedades y de muchas otras cosas más, eso era lo que le molestó a él. Para esta gente, mis hermanos, era más importante guardar un día que sanar a una persona enferma. Estos religiosos, como les dije, vivían preocupados por reglas, ritos, ordenanzas, tradiciones, y se enfocaban más en la apariencia, dejando a un lado lo que era más importante. Pero Jesús, mis hermanos, vino a romper con todo eso. El mensaje de Jesús, el mensaje del Maestro, era totalmente distinto, porque Jesús se enfocaba en la actitud del corazón. Jesús se enfocaba en la misericordia y el amor, y señaló la hipocresía de estas personas, y por supuesto se ganó el odio y el repudio de esta gente. Pero mis hermanos, esto no es nada nuevo. Esta confrontación de Jesús con aquella gente no es nuevo. Si vamos atrás al Antiguo Testamento, veremos que allí en el Antiguo Testamento, en los momentos o en las ocasiones en que los judíos se enfocaron en sus prácticas, en sus cultos, en sus sacrificios, y se olvidaron de la verdadera devoción a Dios, Dios levantó a los profetas con el mismo mensaje.
En Isaías capítulo 29, versículo 13, por ejemplo, el profeta Isaías le dice de parte del Señor a aquel pueblo: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este pueblo me está alabando, este pueblo me está cantando, se acerca a mí con su boca, pero el corazón está lejos de mí. Y yo me pregunto, mis hermanos, y debemos preguntarnos: ¿cuántos de nosotros aquí hemos cantado, hemos alabado al Señor, pero nuestro corazón se ha secado, nuestro corazón se ha alejado del Señor? A veces podemos hacer las cosas de la boca para afuera. Podemos hacer las cosas mecánicamente, como lo estaban haciendo ellos. Pero lo podemos estar haciendo, mis hermanos, con un corazón vacío, apagado. También les dijo en Isaías capítulo 1 del 11 al 15. Le dijo a aquella gente: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Oye, hermanos, el Señor le había mandado a hacer sacrificios. Estamos en el Antiguo Pacto aquí, en el Antiguo Testamento. Pero mira lo que Dios le dice: ¿para qué me sirven esos sacrificios que ustedes me están trayendo? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo y el convocar asambleas no lo puedo sufrir, no lo soporto más, dice Dios. Este es Dios hablando por medio del profeta. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando ustedes extiendan sus manos hacia mí, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y cuando ustedes multipliquen la oración, yo no los escucharé. Mis hermanos, de nuevo, ellos estaban ofreciendo los sacrificios a Dios. Ellos estaban cumpliendo externamente con una serie de cosas que Dios había mandado. Traían sus ofrendas, encendían el incienso, celebraban sus cultos, sus fiestas solemnes, oraban a Dios, ayunaban con frecuencia. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y Dios les dice: estoy hastiado de todo eso. Mis hermanos, en esto consiste precisamente el espíritu de religiosidad. Podemos estar asistiendo, escúchame bien, podemos estar asistiendo fielmente a la iglesia. Podemos estar participando del culto y las alabanzas. Podemos incluso estar ejerciendo diversas funciones del ministerio. Tal vez estamos enseñando la palabra de Dios, dirigiendo la congregación en la alabanza. Podemos tener un amplio conocimiento de la Biblia y de la doctrina cristiana. Pero a pesar de estar haciendo todo eso, mis hermanos, podemos estar desconectados del Dios a quien nosotros servimos y adoramos. Y eso ocurre, puede ocurrir, mis hermanos. Puede ocurrir en la iglesia del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos cantado? ¿Sabe Dios cuántos aquí hemos levantado nuestras manos, pero nuestros corazones están secos? Nuestra relación con Dios se ha vuelto distante. Y hemos perdido, mis hermanos, esa comunión tan linda que una vez tuvimos con el Señor. Y nos hemos vuelto fríos espiritualmente. Eso ocurre, mis hermanos. Pero vamos ahí nuevamente. Yo quiero que volvamos al capítulo 23 de Mateo, porque vamos a ver allí cuáles son las características que Jesús identifica como parte de ese patrón de religiosidad. Hay varias características. La primera la encontramos en el versículo 4 de Mateo 23. Dice Jesús, hablando de estas personas:
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En otras palabras, mis hermanos, la persona que ha caído en un patrón de religiosidad tiende a enfocarse en lo que los demás hacen o dejan de hacer. Y no se miran a sí mismos. Eso es típico del patrón de religiosidad. No se miran a sí mismos. Están viendo que lo que hacen otros o lo que no hacen otros. Mis hermanos, un creyente que tiene una comunión estrecha e íntima con el Señor se siente tan pequeño e insignificante delante de la grandeza y la santidad de Dios que no tiene tiempo para estar mirando los defectos de los demás. Encuentra tan grande la viga que tiene en su propio ojo que no tiene tiempo para estar pendiente a la paja del hermano. Mientras más cerca, mis hermanos, está una persona de su comunión, de la presencia del Señor, más indigna y más humilde se va a sentir. No solamente eso, sino que al tú entender que siendo tú tan indigno y tan pecador, Dios ha tenido tanta misericordia y a pesar de eso, Dios te sigue amando y Dios te sigue perdonando. Cuando tú entiendes lo que tú eres realmente, tú vas a tener misericordia y compasión con otras personas, como sabes que Dios la ha tenido contigo. Dice la Biblia que dos hombres, Jesús utilizó este ejemplo, dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y empezó a sacar la lista: ayuno 2 veces en semana, doy diezmo de todo lo que gano y no soy como este publicano que está aquí. ¿Qué clase de oración? Pero dice que el publicano no se atrevía ni a alzar sus ojos al cielo y se daba golpes en el pecho diciendo: Señor, ten misericordia de este pobre pecador. Y Jesús dice: ¿saben qué? Ese publicano salió justificado antes que el fariseo, porque el que se humilla será enaltecido y el que se exalta a sí mismo será humillado. La segunda característica la vemos en el versículo 5 de ahí de Mateo 23. Jesús dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mis hermanos, al espíritu religioso le gusta trabajar y le gusta esforzarse mucho, pero lo hace por las razones equivocadas. Lo hace muchas veces buscando la aprobación y la admiración de las demás personas. Lo que pasa es que a veces lo sabe disfrazar muy bien. El religioso busca sobresalir, busca destacarse por encima de los demás, como hacían estos fariseos. ¿Y tú sabes cómo eso se nota? Porque cuando hay que hacer alguna labor, algún trabajo para el Señor que no implique exposición, limpiar algo en la iglesia, limpiar un baño, qué sé yo, cualquier cosa, por lo general no lo vas a ver ahí. Pero cuando sea tener un micrófono en la mano, o estar al frente de algo, o dirigiendo algo, o cualquier cosa que implique que los demás lo vean, allí estará en primera fila. Por eso dice Jesús: y aman, en el versículo 6 al 7, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Le gusta eso? La tercera característica del espíritu religioso lo vemos en los versículos 23 al 24, que ya lo mencionamos ahorita. Dice Jesús, le llama hipócrita a los fariseos y escribas, dice: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice Jesús: esto era necesario hacer. No es que no diezmemos, no es que no hagamos estas cosas, pero dejaron lo más importante. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y luego les dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Me encanta la alegoría que usa Jesús aquí.
Lo que está diciendo, mis hermanos, es que se enfocaban en lo pequeño y echaban a un lado lo que es más importante. Eran tan meticulosos con el asunto del diezmo que diezmaban hasta los condimentos que iban a usar para cocinar. Y a todas esas reglas ellos le daban una importancia extrema. Pero aquello que para Dios era más importante, eso lo pasaban por alto. Y por eso Jesús dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. Wow. Dejaron lo más importante, mis hermanos. Es como si, para que usted vea, le voy a poner un ejemplo. Es como si entrara aquí a la iglesia una persona, mis hermanos, vestida de una manera inapropiada, mal combinada, con ropa andrajosa. ¿Qué hace la persona que tiene un espíritu farisaico? Ponerse a criticar la apariencia de la persona, señalar el mal gusto que tiene. Mira ese, pero ¿dónde salió este? ¿Dónde salió esa? Y esa loca. Sacarle el cuerpo. Pero ¿cómo lo ve el que tiene la mente y el corazón de Cristo? ¿Sabe lo que dice? Empieza a decir ahí, gracias Señor porque trajiste aquí esta vida. Déjame orar por esta persona, para que hoy el mensaje de la palabra toque su corazón. Déjame acercarme, déjame saludarlo, déjame saludarla, para que sienta que es amada y que ha llegado a un lugar donde hay amor y misericordia. ¿Ven la diferencia, mis hermanos? El espíritu farisaico, dice Jesús, cuela el mosquito y se traga el camello. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia entre un mosquito y un camello? El contraste es obvio, ¿verdad que sí? El mosquito es bien pequeñito y el camello es grandote, es enorme. ¿Cuál es la diferencia si a ti te cae en un plato de sopa que te vas a comer un mosquito y un camello? ¿Por cuál te preocuparías más? ¿Por el mosquito o por el camello? Por supuesto que deberías preocuparte más por el camello porque es mucho más grande. Pero los fariseos se enfocaban en el mosquito, en lo pequeño, en lo que era insignificante y pasaban por alto lo que era más importante. Eso es lo que Jesús quiere decir aquí, mi hermano. El mosquito es lo que era menos importante para la ley. Que si guardar el día de reposo, que si la apariencia, que si lavarse las manos, los alimentos puros, los alimentos impuros, lo externo, todas estas cosas. Pero Jesús dice que lo más importante era la justicia hacia los demás, la misericordia, el amor y la fe. Oh, mis hermanos, ¿de qué vale que nosotros le prestemos tanta importancia a las cosas superficiales y nos olvidemos de aquello que para Dios es lo más importante en nuestra vida cristiana? Mi hermano, yo que crecí en esta iglesia desde mi niñez y veo ahora donde la iglesia bautista de Glenview se reúne. Yo recuerdo, mi hermano, cuando yo llegué aquí con un grupo de hermanos, mi papá vino a enseñarnos dónde iba a ser la iglesia. Y esto era un almacén horrible, sucio, las paredes percudidas, el piso porque llevaba cerrado hace tiempo y esto era una ebanistería. Aquí se construía, había pega, tirada por todos lados, telaraña. Parecía la casa de los locos Adams. Algunos saben de qué estoy hablando y otros no. Así que me perdonan los millennials. ¿Ok? Y yo veo, mis hermanos, qué hermoso está este templo, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Qué bueno que esta iglesia tiene un buen estacionamiento, aire acondicionado. La iglesia está bien decorada, un buen sistema de sonido, un grupo musical que se escucha tremendamente bien. Y eso es bueno. Claro que sí, buenos músicos. Pero le pregunto, ¿qué es lo más importante para Dios?
Cuando el Señor mira esta iglesia, y la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, la gente que está aquí. Esa es la iglesia. ¿Qué es lo que Dios mira, mis hermanos? ¿En qué se va a fijar? ¿Usted cree que a Dios le importa la apariencia de este templo? Mis hermanos, Dios no busca templos cómodos. Dios no busca música profesional, cantantes con voces espectaculares. La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que el Señor quiere ver. Corazones que realmente le adoran y le alaban y se rinden a Él. Mis hermanos, ahora mismo hay hermanos nuestros en la fe reunidos en lugares sucios, en cuevas húmedas y malolientes. Debajo de un árbol hay gente reuniéndose ahora mismo en un bosque, en una jungla, en una choza calurosa, con piso de tierra. Hay iglesias donde usted ni se imagina, mis hermanos. Y los cánticos y las alabanzas tal vez se escuchen desentonados. Algunos no tendrán instrumentos musicales, no tienen equipo de sonido. Pero sabe que si esa gente está adorando en espíritu y en verdad, esas alabanzas para Dios son un concierto de olor fragante. Porque brotan de corazones que realmente le adoran genuinamente y con devoción. Hay iglesias, mis hermanos, donde la música es comparable a la de una orquesta filarmónica. Tienen cantantes profesionales, una acústica perfecta, efectos de luces, a nivel de un espectáculo de Broadway. Pero sin embargo, mis hermanos, las alabanzas y los cánticos no pasan del techo de la iglesia. Porque como le dijo el Señor al profeta Samuel, cuando le dijo, ve a casa de Isaí, porque de uno de sus hijos yo he escogido a uno cuyo corazón es conforme a mi corazón. Y llegó el profeta y cuando vio a Eliab, el hijo mayor, que pasó delante de él, lo vio con esa apariencia y dijo, wow, este tiene que ser el rey. Porque mira qué artista. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Dios en ese momento le habló y dijo, no mires su aspecto. Porque Jehová, dice en 1 Samuel 16:7, no mira lo que mira el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Y termina Jesús diciendo a los religiosos, escribas y fariseos, estas palabras en los versículos 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Mis hermanos, al escuchar estas palabras de Jesús, yo tengo que examinarme a mí mismo. Tengo que examinarme. Y nosotros todos en la iglesia tenemos que examinarnos y evaluarnos a la luz de esta palabra. Y tenemos que preguntarnos por qué cosas nos estamos preocupando en nuestra vida cristiana. Me tengo que preguntar, ¿estoy presentando una fachada, una apariencia ante los demás, pero por dentro soy otra cosa distinta? Usted podrá impresionar a los hermanos alrededor, a los líderes, al pastor de esta iglesia, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él conoce el corazón. Yo me pregunto, ¿estaré convirtiéndome yo en un sepulcro blanqueado? ¿Seremos gente de apariencias, de ritos y actividades? Y estaremos olvidando nuestra verdadera comunión y devoción a Cristo, el que merece toda gloria y toda honra. Yo me hago esa pregunta. ¿Te la haces tú? Yo le pido al Señor que nos muestre a la luz de este mensaje que
he predicado, ¿dónde estamos parados? Le pido al Señor que quite todo espíritu de religiosidad de nuestra vida. Por eso titulé el mensaje El peligro de una religiosidad hueca. ¿Y cuál es ese peligro? Mis hermanos, el peligro es que nuestras iglesias terminen pareciéndose a los cultos de los escribas y los fariseos. Que terminemos convirtiéndonos en una especie de club social. Que estemos aquí cantando y alabando a un Dios que no está escuchando nuestras alabanzas y ha cerrado sus oídos a nuestras oraciones. Eso es lo que me aterra, mis hermanos. Si no queremos caer en eso, es importante que tú y yo hagamos un alto en nuestra vida cristiana. Y no es casualidad que tú estés aquí escuchando esta palabra hoy. Que hagamos un alto en nuestra vida cristiana y nos examinemos seriamente a la luz de la palabra de Dios. Muchos han utilizado el asunto de la pandemia como una excusa. Algunos encontraron en la pandemia la excusa perfecta para, mira, porque no han vuelto. Interesantemente, no quieren reunirse en la iglesia por el COVID, pero se reúnen en Walmart. O en Burlington, o en Marshall, o en Plaza. Allí no hay COVID. El COVID está en la iglesia. No, porque pues tengo que cuidarme, pero se monta un avión enguaretado con otra gente allí. Ay, ay. Está lloviendo. ¿Sabe qué? Yo respeto a mis hermanos. Hay gente que ha sido consistente y tienen una, ¿verdad? No, pues, respetamos eso. Pero hay gente que ha encontrado la excusa perfecta. Y la palabra dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y más cuando veis que aquel día se acerca. Además, yo he entendido algo que lo tengo bien claro. Yo me voy el día que Dios determine que yo me vaya. Ni la víspera, ni el día después. Y puedo decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé por dónde voy. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Tenemos que examinarnos, mis hermanos. Y te hablo a ti en carácter personal. Y con esto voy terminando. Tal vez tú como creyente te has enfriado espiritualmente. Y esta palabra, yo sé que ha sido fuerte, confrontativa, pero yo le espero que tú puedas recibirla con humildad. El Señor te hace un llamado hoy, mi hermano y mi hermana, a que vuelvas a enamorarte de Él. A que derrames tu corazón como aquella mujer que dice la palabra que rompió el frasco de alabastro y derramó el perfume. ¿Sabe que costaba 300 denarios? El denario era el salario de un día de un obrero. Por lo tanto, estamos hablando de un año prácticamente de trabajo. Era la posesión más valiosa que tenía aquella mujer. Rompió el frasco que de por sí era valioso y el perfume de nardo puro más valioso y lo derramó en los pies de Jesús, porque ella amó mucho, porque ella sabía que Jesús era más importante. Y yo le pido al Señor que abra ese corazón que se ha vuelto duro como el alabastro. El alabastro es una piedra muy hermosa que se tallaba y se hacían recipientes con ella. Muy bonito. Y a veces nuestros corazones se han vuelto como ese frasco de alabastro duro. Y el Señor quiere romper ese vaso duro que se ha endurecido para que ese perfume se derrame a los pies de Cristo. Mi hermano y mi hermana, ese es el llamado que el Señor nos hace hoy. Yo no sé cómo está tu vida espiritual.
Yo no sé cuántos aquí se han secado o están en proceso de. Ya no es lo mismo. Ese gozo, esa alegría que sentías, se ha ido apagando. Pero ¿sabes qué? Nosotros creemos que aquí está el Señor en esta mañana. Y ese mismo Señor te dice a ti hoy, ¿sabes qué? Tú has cambiado, pero yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo. Y quiero que sepa que aun si fueras infiel, yo permanezco fiel, dice el Señor, porque yo no puedo negarme a mí mismo. Yo creo que hoy es un momento para que, si tú estás aquí hoy y esta palabra del Señor ha hablado a tu vida, por favor, no lo hagas porque nadie te vea, no, para el Señor. Si hoy tú quieres decir al Señor, Señor, rompe este frasco de alabastro de mi corazón que se ha ido endureciendo, yo te invito a que te pongas en pie y vamos a orar tú y yo ahora. Aleluya, gracias hermano, amén, gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor, mi hermano, Señor, como dijo David, devuélveme el gozo de mi salvación. Sabe que en un momento la iglesia de la Odisea es una de las 7 iglesias a las cuales le escribe el apóstol Juan de parte del Señor, las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis, capítulo 3. Se había vuelto seca, se había endurecido, se había puesto una iglesia que lo mismo le daba una cosa de la otra. Una de las señales, mis hermanos, es esa apatía espiritual, indiferencia espiritual. Pero aún así el Señor le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se lo está diciendo a creyentes. El Señor ahora está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, yo quiero tener comunión contigo. Porque de eso se trata la vida cristiana, mis hermanos. La vida cristiana no es venir a cultos y la iglesia. La vida cristiana es una vida de relación íntima con Dios. Y si pierdes eso, si eso se enfría, lo perdemos todo. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Nuestra salvación está garantizada en la cruz de Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, Señor, perdóname, porque me he alejado, me he secado. Señor, no quiero seguir así. He permitido, Señor, que otras cosas ocupen el lugar que tú solo debes ocupar tú en mi vida. Señor, me he enredado en muchas cosas y te pido perdón. Y aquí estamos, Señor. Queremos renovar, Señor, nuestra comunión contigo. Queremos, Señor, volver a experimentar ese gozo, esa llenura de tu espíritu. Señor, no queremos vivir una vida cristiana de religiosidad. Queremos caminar de tu mano en todo momento, en una comunión íntima contigo. Aquí estamos, Señor. Restáuranos, renuévanos, Señor. Así mismo, estemos en comunión, por favor. En comunión. Este mensaje, como usted ve, ha sido dirigido a creyentes, a los que le han entregado su vida a Cristo. Pero voy a ser breve, pero quiero decir lo siguiente. Solamente tú puedes tener una relación personal con Dios si tú le has entregado tu vida a Cristo y te has arrepentido y la has recibido como Señor y Salvador. Y es importante que tú entiendas esto, porque la Biblia es bien clara. Primero, eres pecador o pecadora. Lo somos todos.
Y por tus obras y tu esfuerzo es imposible llegar a Dios Padre. No es difícil, es imposible. Por eso hay un solo camino para llegar al Padre y se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Tú puedes estar en la iglesia que sea, practicar cualquier religión por ahí, y si no vienes a Cristo estás perdiendo el tiempo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Yo le pido al Señor que tú puedas entender eso hoy. Si tú estás aquí en esta mañana y el Señor te muestra que tú no tienes una relación personal con Dios, y lo que eso implica es que tus pecados no han sido perdonados y algún día tendrás que dar cuenta a Dios, y eso es muy serio. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la palabra. Algún día tú te enfrentarás con tu Creador. Y la única manera de ser salvos es por Jesucristo. No hay otro. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.